Muy bien, jovencitos, vamos a iniciar esta segunda parte de la clase desarrollando los problemas de esta parte que lleva por título Aplicando lo aprendido número 3. Problema número 1. Dice, si una partícula con movimiento circunferencial uniforme genera 18 grados sexagesimales en un décimo de segundo, calcular la rapidez angular que posee. Para ello vamos a recurrir a un esquema. Ahí tenemos. ¿Ven? Ahí tenemos un móvil que está desarrollando un movimiento circunferencial uniforme y por la regla de la mano derecha observamos ahí que aquí tenemos la velocidad angular que queremos determinar. En ese sentido voy a considerar un punto y otro punto perteneciente a la trayectoria del movimiento, ¿sí? Posición A, posición B. Y voy a decir que en este tiempo el móvil barrió un ángulo θ en un tiempo t. ¿Bien? Por datos del problema, vamos a tenerlo por aquí, ese ángulo θ barrido es de 18 grados sexagesimales. Aquí lo tenemos. ¿Sí? Pero para nosotros poder calcular velocidades angulares, ese ángulo que aparece como 18 grados sexagesimales tendríamos que expresarlo en el sistema radial. Para ello pondré 18 grados sexagesimales multiplicado por un factor de conversión. En este caso sería pi radianes sobre 180 grados sexagesimales. ¿Sí? Simplificando tendría que grado con grado se va 18ava y 18ava, aquí me estaría quedando 10. Quiere decir que ese valor angular de θ ahora expresado en el sistema radial será de pi décimos de radianes. Ahí lo tenemos. Bien, vamos a tener este primer dato que es el ángulo. El segundo dato que nos consignan es el tiempo. Dice en un décimo de segundo. Bien, es decir, ese tiempo t es un décimo de segundo. Vamos a comenzar entonces con ello por aquí a recordar algo. La velocidad angular, según se definió en la parte teórica, se define como el ángulo barrido por unidad de tiempo. Bien, según ello, ya conocemos el valor ¿de quién? El valor del ángulo barrido. Acabamos de encontrarlo en esta parte. El tiempo es un décimo de segundos. Es decir, simplemente vamos a reemplazar dichos valores. ¿Sí? Por aquí ponemos la velocidad un poquito más abajo. Ahí está el ángulo barrido para calcular la velocidad angular y por aquí el tiempo, un décimo de segundo. Bien, en ese sentido observamos que 10 con 10 se cancelan y finalmente diremos que por lo tanto esa velocidad angular vendría a ser igual simplemente a pi radianes, que sería el ángulo barrido por cada segundo. Y es de esa manera que encontramos la respuesta a este problema. Bien, veamos qué sigue a continuación. Tenemos problema 2. Un cuerpo con movimiento circunferencial uniforme gira con 2 pi radianes por segundo. Ah, muy bien, miren, dato. Velocidad angular. Calcular su rapidez tangencial si el radio de circunferencia es 2 metros. Vamos a hacer una vez más el esquema del problema. Aquí lo tenemos. ¿Ve usted? Sí, el dato del problema ahora se llama velocidad angular. En ese movimiento circunferencial ahí está el vector velocidad angular y por dato esto es 5 pi radianes sobre segundo. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a indicar algo. ¿Sí? El radio de circunferencia
es la distancia que hay del centro de dicha circunferencia, ¿sí? Ahí está el centro. A cualquier punto perteneciente a la misma. Por dato del problema, ese radio tiene el valor de 2 metros. En ese sentido, vamos a calcular la velocidad tangencial. Gráficamente es aquella velocidad que se representa por un vector tangente a la trayectoria del movimiento en un punto determinado. Es decir, les presento aquí al vector velocidad tangencial. Bien, ahora, por lo aprendido, y hemos deducido una expresión matemática para poder calcular la velocidad tangencial. Ahí está apareciendo. Bien, en este sentido es reemplazar la velocidad tangencial será igual el valor de la velocidad angular, 5pi. ¿Sí? Lo consignamos aquí, 5pi, y vamos a poner su unidad de medida. Preste atención, 5pi radianes por segundo. En este caso, en forma práctica, vamos a consignar 1 sobre segundo. Vamos a obviar los radianes por el radio. El radio que vemos por dato es de 2 metros. Aquí lo tenemos, 2 metros. ¿Sí? Operando, aquí tendríamos que, por lo tanto, esa velocidad tangencial o llamada también velocidad lineal sería de 10 pi metros por segundo, con lo cual ya tenemos respuesta para este ejercicio. Bien, sigamos. Mire, tenemos aquí datos. ¿Qué nos dice el problema? Una rueda gira con 100 RPM, 120 revoluciones por minuto, o sea, describiendo un movimiento circunferencial uniforme. Calcular el ángulo barrido en el centro durante 50 segundos. Ve usted, este dato que nos están consignando se llama frecuencia y este otro dato que nos están consignando se llama tiempo. Con eso necesitamos calcular el ángulo barrido. Vamos a ver este esquema una vez más. Mire usted, aquí tengo el movimiento circunferencial, ¿sí? Vamos a tener que calcular el ángulo barrido en 50 segundos. Él es el centro, de repente está en una posición, va a otra posición, de la posición A a la posición B, ¿sí? Empleando un tiempo de 50 segundos. Para ello va a barrer un ángulo teta que es desconocido para nosotros. Bien, justamente el propósito para ello es calcular. Aquí tenemos el vector velocidad angular. En ese sentido, vamos a recurrir a ese dato que es la frecuencia de rotación. 120, mire usted, 120 RPM. ¿Qué significa? Esto es 120, a ver, repito, 120 revoluciones, entiéndase vueltas por minuto. Una revolución es el giro que hace este móvil completo, un giro completo, ¿sí? Es decir, barre un ángulo de 2pi radianes. Es decir, aquí, si quiero interpretar eso, 120 revoluciones en vueltas sería 120 multiplicado por 2pi radianes. Esto que se está viendo aquí es el ángulo que va a girar ¿en cuánto tiempo? En un minuto. En un minuto, por minuto. Pero, el pero viene aquí. Un minuto llevado al Sistema Internacional de Unidades es de 60 segundos. Entonces podemos tener una regla de 3 simple. La pregunta ahora sería, ¿qué ángulo barrerá en un tiempo de cuánto? De 50 segundos. Bien, en un tiempo de
50 segundos. Y como les mencioné, este problema se convirtió básicamente en una regla de 3. El ángulo barrido será, ¿cuánto? 120 por 2 pi radianes multiplicado por 50 segundos y todo dividido entre 60 segundos. Y de aquí tendremos básicamente la respuesta. Vea usted, segundo con segundo se van. 60ava y 60ava. Aquí tendría 2. Bien, ese ángulo tetita que estamos buscando estaría dado por 2 por 2 son 4. 4 por 5, 20. Y un 0 son 200. Sería 200 pi radianes. Es decir, no es tal cual aparece en el gráfico, ¿no? Sino el gráfico es una situación referencial. Vea usted, este angulito es de 200 pi radianes, es decir, este móvil en ese tiempo va a haber dado 100 vueltas completas para haber barrido este ángulo, ¿no? Ahí lo tenemos. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, problemita. Dice, si una partícula con movimiento circunferencial uniforme gira pi sextos, obviamente radianes, calcular el ángulo que genera en el tercer segundo de su movimiento. Calcular el ángulo que gira en el tercer segundo de su movimiento. Vamos a suponer algo, ¿sí? Aquí voy a tener este gráfico, lo vamos a utilizar. Vamos a aumentar un punto más. Ahí. ¿Sí? Voy a suponer que estás en la posición A, posición B, posición C, posición D. Bien, mire, ahí está. Bien, dice, aquí tenemos la velocidad angular. Bien, un movimiento circunferencial uniforme se define como aquel movimiento en el cual el móvil barre o describe ángulos iguales, ¿sí?, en tiempos iguales. A ello llamamos movimiento circunferencial uniforme. Vea usted, si una partícula gira con pi sextos, calcular el ángulo. Entonces este dato, corrección, ¿sí?, gira con pi sextos. No gira un ángulo de pi sextos, no, gira con pi sextos. Básicamente te están indicando el valor de la velocidad angular. En este caso sería pi sextos. Vamos a radianes por segundo. Bien, en el tercer segundo vamos a asumir que este señor es el ángulo de el tiempo pasado entre la posición A, B es un segundo, entre B, C es un segundo y entre la posición C y D también es un segundo. Ahí tenemos los tiempos, ¿sí? Y barra este ángulo. Entonces, por definición, mire usted, y esa es la respuesta. ¿Qué significa? ¿Qué significa que la velocidad angular es de pi sextos radianes por segundo? Esto significa algo muy interesante. ¿Qué significa? Que ese móvil va a barrer, describir un ángulo de pi sextos radianes físicamente en un segundo. Bien, si él es el primer segundo de su movimiento, él es el segundo de su movimiento y él es el tercer segundo de su movimiento. Y si sabemos que su velocidad angular es de pi sextos radianes por segundo, eso quiere decir que en cada segundo de su movimiento va a describir o va a barrer
un ángulo equivalente a pi sextos radianes. ¿Se entendió? Por lo tanto, la respuesta sería el ángulo barrido en ese tiempo que me están pidiendo sería de pi sextos radianes, o el equivalente en el sistema sexagesimal de 30 graditos sexagesimales, ¿no? Ahí está. Y ello sería la respuesta a este problemita. ¿Se dan cuenta? Era un problema solamente para entender la conceptualización o el sentido físico de la velocidad angular en el movimiento circunferencial uniforme. Ejercicio 5. Mire lo que me dice. Si un disco gira con una frecuencia de 45 RPM, calcule su rapidez angular. Ahí está. Gráfico. ¿Sí? Él es el disco. Vamos a considerar que él es un punto perteneciente a este disco que está girando con cierta velocidad angular. ¿Sí? Es lo que necesito calcular. Lo que me están diciendo es que gira a razón de 45 RPM. Entonces, vamos de nuevo a la interpretación o el sentido físico de esa frecuencia de rotación. ¿Sí? Me dice 45 RPM de frente es 45 revoluciones. ¿Sí? O sea, 45 por 2pi radianes por minuto. Un minuto. ¿Sí? Podemos hacer algo, ¿sí? Para de repente no hacerlo de la misma manera. Entonces, esta frecuencia de movimiento me está diciendo ¿qué cosa? Dos cosas muy importantes que puedo extraerlas como dato. Que va a barrer un ángulo teta de 45 por 2pi me da 90 pi radianes. ¿Sí? Y el otro dato que me están consignando, según esta frecuencia que puedo extraer de forma rápida, es el tiempo. ¿Sí? Ese tiempo estaría dado en un minuto. Pero usted sabe que trabajamos en el sistema internacional y ello sería 60 segundos. ¿Se dio cuenta? Entonces, ya con ello estamos en condiciones de aplicar lo que sabemos. ¿Qué cosa? Velocidad angular implica ángulo barrido por unidad de tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de aquí, para nosotros, esa velocidad angular será ángulo barrido teta. En este caso es 90 pi radianes sobre el tiempo, 60 segundos. Comenzamos de frente, un 0 y un 0 se van, tercia y tercia. Abajito tendríamos 2 y arribita 3. Bien, por lo tanto, ¿sí? Aquí ya podemos expresar nuestra respuesta. La velocidad angular sería 3 medios de pi, ello expresado en radianes por segundo. Ahí tenemos. Y con esto ya tenemos la respuesta a este ejercicio o problemita. Bien, otra forma de interpretar la frecuencia. ¿Sí? ¿Quién es la frecuencia? Aquí está, campeón. 45 RPM es la frecuencia de giro o rotación que tiene ese disco. Bien, vamos al siguiente problema. Y aquí llegamos a algo bastante interesante. Mire usted, desde una altura de 80 metros se suelta una piedra en un punto X. El punto X es este puntito que vamos a consignar aquí. ¿Ve usted? Ese punto es el punto X. Esta piedrita se suelta, va a caer, pero ojo, dice, perteneciente a la periferia de un disco que gira a 60 RPM.
Este disco gira a 60 revoluciones por minuto, cuyo radio es de 10 centímetros. Ese disco va a tener un radio, por aquí vamos a ponerlo, R igual les decía, ¿no? R igual a 10 centímetros. ¿Listo? Luego me dice, si la piedra es soltada justo cuando el disco empieza a girar, o sea, en este instante que la piedra va a caer, este disco comienza a girar. Es decir, este punto X perteneciente al disco también va a girar. Mire, ahora dice, si la piedra es saltada justo cuando el disco empieza a girar, ¿qué distancia separa el punto X y a la piedra cuando ésta choca con el disco? Cuando ésta choca con el disco, aparentemente este punto X no va a estar acá, va a estar por aquí, de repente por aquí, no sé. ¿Quién me dará la idea? El ángulo barrido en ese tiempo. El tiempo que esto gira es el mismo tiempo que esto tarda en impactar el disco. ¿Sí? Entonces, la magnitud que nos va a relacionar ambos fenómenos se llama tiempo. Entonces, vamos a iniciar aquí con la piedra. ¿Qué tengo con la piedra? ¿Sí? Con la piedra tenemos un movimiento vertical de caída libre. ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir, queremos tiempo, ¿sí o no? La altura es conocida. La velocidad inicial también por el tiempo, más porque es un movimiento vertical de caída, un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo que quiero al cuadrado. Bien, como parte del reposo, vea usted aquí, la velocidad inicial con la que cae la piedra es cero. Eso lo hemos visto por caída libre. Esta expresión o este término de este modelo matemático se cancela. ¿Ve aquí? Se canceló. Y nos queda esta expresión. Yo quiero tiempo. Pasa a multiplicar, pasa a dividir. El tiempo que yo quiero calcular será más o menos la raíz cuadrada, ¿sí? Despejando, obviamente. ¿De quién? De 2 veces h sobre la aceleración de la gravedad. Pero como el tiempo es unidireccional, avanza, no retrocede, será solamente positivo. ¿Sí? 2 por 80, que es la altura, en el gráfico lo pueden apreciar aquí, sobre la aceleración de la gravedad, que es 10. Eso sería 16, y la raíz cuadrada de 16 es de 4. ¿Qué quiere decir? Que ese tiempo que ese disco va a durar en impactar, ese tiempo que la piedra va a demorar en impactar al disco es de 4 segundos. ¿Sí? Aquí tendríamos un tiempo igual a 4 segundos. Yo no sé dónde está la posición X ahora. En esos 4 segundos yo voy a suponer que ese disco sí se ha movido de esta posición a esta posición y ha barrido un ángulo θ. Miren, conocido el ángulo θ, todo lo que podemos hacer. Yo quiero la separación que hay, porque de aquí a aquí también pasó un segundo, ¿sí? Un segundo. Entonces, ¿qué haríamos? Yo, conociendo el ángulo, puedo calcular esta distancia. Sí se puede, sí, con el angulito. Usaríamos trigonometría, pero como esta distancia y estos son verticales y esto está en el plano horizontal, son perpendiculares, ¿no? Entonces por aquí con esta pues con el ángulo y esto ya puedo calcular eso, ¿no? La separación inicial que hay cuando la piedra impacta y dónde está
Entonces para ello necesito calcular este ángulo. Bien, visto la parte anterior, a mí me están diciendo algo muy importante. Ya rápidamente, 60 RPM. Vea usted aquí, 60 RPM. ¿Qué significa 60 RPM? 60 RPM significa que barrió un ángulo ya de frente. El ángulo barrido por el móvil es de 60 revoluciones, o sea, 60 por 2 pi radianes. ¿Sí? ¿En cuánto tiempo? En un tiempo de 1 minuto. O sea, 60 segundos. Con ello, nosotros podemos encontrar el valor de la velocidad angular con estos dos datos. Ya de frente, de aquí la velocidad angular sería ¿de cuánto? De 60 por 2 pi radianes en un tiempo de 60 segundos. Vea, ¿qué sucedió? 60 arriba, 60 abajo. La velocidad angular es de 2 pi radianes por segundo. Mire usted. Ah, profe. Entonces, ese problemita visto hace un momento, ¿sí? Nos va a ayudar. ¿De qué manera? Claro, ¿qué es la velocidad angular? Barre un ángulo de 2 pi radianes. 2 pi radianes es una vuelta por segundo. Es decir, que este disco va a dar una vuelta en 1 segundo. En 4 segundos, que es el tiempo que demora la piedra en llegar aquí, ¿cuántas vueltas dio? En 4 segundos daría 1, 2, 3 y 4. Justo aquí coincide, porque se inició el movimiento ahí. Es decir, cuando la piedra impacta, va a impactar en el mismo punto X del disco, porque va a dar 4 vueltas en ese tiempo. ¿Sí? Entonces, la respuesta, ya con ese análisis, bien, el RPTA sería la distancia que se me está pidiendo es de 0. No hay distancia porque impactará en el mismo punto sobre el cual se proyectó el movimiento. Bien, jovencitos, y así llegamos al final de esta sesión.